presentación. Por favor, si pueden mantener sus micrófonos apagados durante toda la presentación para que sea mucho más fluido. La exposición de los señores del ingeniero Víctor, del señor Carlos Soto. Les voy a contar más o menos cómo va a ser la dinámica de esta capacitación. Ahora mismo vamos a iniciar con una breve presentación, tanto de la empresa DS Consultores, que es la que les está brindando la capacitación, como de los expositores, el ingeniero Víctor Díaz y el señor Carlos Soto, que van a ser los que nos van a hablar sobre el tema de prevención contra las diferentes formas de estigmatización y no discriminación frente al COVID, que es un tema sumamente relevante en estos momentos. Previo a la presentación, voy a hacer una pequeña introducción respecto a la empresa. Voy a proceder a compartir pantalla en estos momentos. Y me confirman si está viendo. Es un poco una introducción acerca de este consultor que se dedica a solución de desarrollo empresarial y en general nos dedicamos a asesorar, a generar soluciones a procesos de desarrollo empresarial y gestión humano, dado a que se dé una adecuada gestión humana dentro de las empresas y los servicios. El único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, es que es una gran frase que engloba tanto nuestra misión y visión, que pueden verlas en pantalla, un poco nuestros valores, el respeto, la reserva, disciplina y eficiencia, y un poco un dato acerca de los tantos servicios que damos, acerca del desempleo en Perú. Es importante que un proceso sea adecuado para encontrar las personas ideales de cada empresa. Y bueno, nosotros brindamos los siguientes servicios, tanto reclutamiento y selección de personal, verificaciones complementarias en relación a las mismas, talleres y capacitaciones, que bueno, en estos momentos está teniendo lugar una, ¿verdad? El diagnóstico de asesorías de clima laboral, elaboración de estructuras salariales, entre otros tantos servicios relacionados al plan estratégico de una estructura organizacional sumamente sólida. Y por último, consultoría para emprendimientos, que es una pequeña asesoría que se les puede brindar a las pequeñas empresas, a las MIPES, que quieren poner en práctica su idea empresarial, su idea de negocio. Un poco nuestros clientes, y podemos ver el logo de Ideados Group, que es la empresa que nos está acompañando en este momento, en esta capacitación. ¿Verdad? Esa ha sido una breve presentación acerca de lo que hace la empresa en cuestión. Ahora voy a dar paso a la presentación de ambos expositores, tanto el señor Víctor Díaz, el ingeniero. Una breve descripción de su perfil profesional. Es un profesional en ingeniería industrial y también es consultor en seguridad y salud en el trabajo. Tiene más de 5 años de experiencia laboral, es especialista en el manejo e implementación de normas, estándares, regulaciones, tales como los ISOs y algunas leyes relacionadas al ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Un poco sus estudios más recientes, ha tenido un diplomado internacional en gestión de la seguridad y salud ocupacional, el medio ambiente, que es el SOMA, en el presente año 2020. Esto fue en el Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, ha elaborado un plan de vigilancia, de prevención y control ante el COVID-19. Esto ha sido en este periodo actual de coyuntura, durante el año 2020. Esto fue en el Centro de Especialización Ambiental SAC, en coordinación con el Instituto Minero del Pacífico. Una de las características principales es que es una persona sumamente disciplinada, entusiasta y con gran capacidad analítica. Sobre todo está dispuesto al liderazgo y a congregar a todas las personas. Este es un poco a grandes rasgos uno de los principales expositores que vamos a tener el día de hoy, el ingeniero Víctor Díaz. Yo ahora voy a pasar a presentar al señor Carlos Soto Muro. Es gerente y asesor en Contraloría, Planeamiento y Administración de Finanzas. Tiene una amplia experiencia, más de 30 años en esta misma área, en empresas nacionales y transnacionales, en rubros como los industriales, mineros y de servicios en general. También se ha desempeñado exitosamente en puestos como gerencia, Contraloría y Finanzas, en empresas súper reconocidas en Perú,
adicionalmente, que es la función que va a desempeñar en esta breve capacitación, que es el coach, ha tenido el International Coach y Master P en programaciones neurolingüísticas, esto fue en Orlando, Florida. Asimismo desarrolla habilidades directivas y coaching personalizado en función de desarrollar el talento entre universidades, institutos y las empresas que soliciten sus servicios. Esta ha sido una breve presentación de ambos expositores el día de hoy para la capacitación. En estos momentos le voy a dar paso al ingeniero Víctor Díaz para que comience con su exposición y pueda proyectar su presentación sobre el tema pertinente que nos reúne hoy en día. Les repito un poco la estructura que va a ser esta capacitación. El señor Víctor Díaz va a comenzar, posteriormente va a ser la presentación del señor Carlos, esto va a ser aproximadamente 1 hora y media. Posterior a ello vamos a dar una breve ronda de preguntas, 15 minutos aproximadamente. Y por último vamos a finalizar con una evaluación de la capacitación, que también van a ser 15 minutos. Esto debería tomarlos hasta las 11 aproximadamente. Entonces, por favor, vayan anotando sus preguntas en el chat. Yo voy a ir recopilándolas para poder leerlas al momento de la ronda de preguntas, ¿sí? Y también bastante atentos, vayan tomando nota para la evaluación final de la capacitación. En estos momentos le doy paso al señor Víctor Díaz, el ingeniero, para que comience con su presentación. Muy bien, ¿cómo están? Buenos días. Soy el ingeniero Víctor Díaz, un gusto. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. ¿Qué tal? El tema de hoy día, con el cual vamos a tratar el día de hoy, básicamente va a ser la prevención contra las diferentes formas de estigmatización y la no discriminación frente al COVID-19. Es un tema de carácter social, muy bien, es un fenómeno normalmente investigado o tratado por la sociología, en este caso. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero para empezar vamos a tratar el tema de las definiciones, el contenido de la capacitación. Vamos a comenzar por definiciones. Vamos a ver un poco el tema normativo a nivel nacional. Y ya específicamente vamos a entrar de lleno al campo del estigma social. Muy bien. Y unas cuantas conclusiones al respecto, porque siempre es bueno realizar conclusiones cuando uno interioriza lo que ha aprendido. Para empezar, vamos a hablar acerca de las definiciones y nos vamos a basar en lo que dice la Real Academia Española. La Real Academia Española, ¿qué nos dice acerca de la palabra discriminar? Dice que es un trato desigual a una persona o colectividad, se refiere a un grupo de personas, por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, edad, de condición física o mental, entre otros. ¿Bien? Entonces deja el campo abierto para diferentes tipos de discriminación por diferentes motivos. Puede haber más motivos de los que vemos aquí. Ahora, en cuanto a la palabra estigmatizar, originalmente el término no está asociado al fenómeno social del cual estamos hablando. Ah, perdón, ¿ha ingresado alguien? ¿Lo voy a admitir? No, ya. Ahora, en cuanto al término en sí, según la Real Academia Española, habla acerca de marcar a alguien con hierro caliente o afrenta o una especie de difamación o una infamación. ¿Qué tiene relación en este aspecto con lo que tratamos de decir? Cuando hablamos de un estigma social, ahí vamos a ver más adelante el concepto en sí, según un autor llamado Goffman. En sí, el estigma viene a ser una característica que nosotros resaltamos o le atribuimos a una persona o un grupo de personas debido a que nosotros reconocemos esta condición, actitud, característica o lo que nosotros denotamos. Bien, pero vamos a ampliar un poquito más el término de estigma social más adelante. Para continuar, y ya usando como referencia otra entidad, vemos aquí la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Ahora, la OIT tiene una serie de convenios que varios países han firmado, entre ellos, básicamente el Perú. El Perú ha firmado varios convenios con la OIT y entre ellos, en el convenio número 111 sobre la discriminación, menciona que en su primer artículo
que este término significa lo siguiente o lo interpreta de la siguiente manera: cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Bien, bueno, estamos haciendo referencia a una entidad que está basada en las características o derechos en el trabajo. Y por lo general, cuando un país firma como parte de la OIT, asocia varias de estos convenios y los adopta o los traduce a través de su normativa nacional. Claro, nunca dejando de lado la Constitución, entre otros. Pero debido a que el Perú ha firmado dentro de esta OIT, o básicamente se compromete con la OIT a través de este convenio, vamos a ver diferentes normas de carácter nacional que están básicamente teniendo presente siempre la discriminación, tanto por el hecho de que hay normas que hablan exclusivamente de la discriminación, como normas que mencionan la discriminación como parte de su marco. ¿Muy bien? Ahora, esto es lo que les decía. Acá hay un autor llamado Erving Goffman que ve el estigma social como, bueno, básicamente tiene un libro de su autoría llamado Estigma, en el cual habla del estigma social como una condición, atributo, rasgo o comportamiento. Muy bien. Pero esto se le atribuye a la persona que porta esta condición, rasgo, atributo o comportamiento. Esta persona que tiene estas características es incluida en una categoría social, ¿de acuerdo? Se les agrupa, se les denota en un grupo específico. Y estos miembros básicamente tienen la característica de tener una respuesta negativa. Muy bien, se les inquiere en este caso ciertas características no aceptables o inferiores inclusive. Muy bien. Es así, por ejemplo, que estas palabras, estigma social, está fuertemente ligada con la palabra estereotipos. ¿De acuerdo? Muchos de nosotros hemos incurrido en estereotipos a manera de bromas, a manera de chistes, o inclusive normalmente nos enseñan estereotipos. O vemos estereotipos en películas, o vemos estereotipos en programas. Muy bien. Entonces, básicamente los estereotipos en muchos casos son bromas o chistes, o algunos los tomamos a la ligera, pero otras personas sí lo toman más seriamente. Y estos básicamente producen a largo plazo estigmas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver un video breve nada más, no va a tardar mucho tiempo, en el que va a explicarse un poco esto. Con la pandemia del COVID-19 en desarrollo, ha sido un momento estresante para todos. El miedo y la ansiedad acerca del virus pueden llevar a estigmas sociales. Los estigmas sociales son la asociación negativa que la sociedad en general pone en una persona o grupo de personas, y discriminación es el comportamiento que se deriva. El pánico que causa una pandemia como el COVID-19 ha creado varios tipos de estigmas sociales, algunos basados en el país de origen, mientras otros se basan en la raza u origen étnico. La verdad es que el COVID-19 no discrimina, ha infectado a personas de todas las etnias y no respeta nuestras fronteras. Perpetuar los estigmas de esta manera también hace menos probable que las personas que muestran síntomas lo digan y se hagan exámenes. Eso se debe al miedo de ser discriminados y puede aumentar la posibilidad de que el virus se propague. En estos tiempos inciertos, asegurémonos de no sacar conclusiones apresuradas sobre otras personas y perpetuar los estigmas sociales. Después de todo, estamos todos juntos en esto. Bien, ¿pudieron escuchar el video? Hace un ratito creo que teníamos algunos problemas con el audio. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, como hemos estado hablando de estigma y de discriminación y de diferentes características al respecto, tenemos que enfocarnos un poquito ya en el marco normativo,
en la legislación nacional, o básicamente traduciéndolo en nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Básicamente nuestra Constitución tiene un párrafo específico acerca de la discriminación en particular. Ahora, la discriminación no solo está presente en nuestra Constitución. La discriminación como tal no está presente de ese modo, pero sí, más que nada, la no discriminación está presente desde la Carta Magna. Una de las características principales de esto comienza, por ejemplo, y lo vamos a ver ahorita en nuestra Constitución, el título 1, de la persona y de la sociedad. Capítulo 1, derechos fundamentales de la persona, y vemos aquí que básicamente la no discriminación es un derecho fundamental. En el artículo 2 hace presente toda persona tiene derecho a, y en el numeral 2 indica lo siguiente: a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente lo que pudimos entender con lo que significaba estigma social es que se trata de agarrar una característica de un grupo de personas y asociarlas, agrupar a estas personas dándoles una connotación negativa. Muy bien. Entonces, desde el hecho de que cualquier característica que pueda agrupar a una serie de personas, básicamente puede obedecer a diferentes características, por ejemplo, sexo, idioma, religión, opinión, pero pueden ser otras. Pueden acumularse más o desarrollarse nuevas. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito más acerca de los estereotipos más adelante. Pero, para empezar, este es el marco normativo con el que el Perú inicia en su Constitución las características de la no discriminación. Ahora, viendo esto, el Perú tiene un marco normativo en el ámbito educativo, ¿de acuerdo? Desde colegios hasta universidades, este marco normativo abarca ciertas características. Por ejemplo, en la Ley 280/44, Ley General de Educación, no es que la Ley de Educación en sí tenga un carácter de la no discriminación desde el inicio hasta el final, pero en su artículo 8 hace presente que la educación tiene un carácter de que es un derecho, ¿muy bien? Es un derecho, en este caso, uy, acá hay otra persona que está ingresando, lo voy a admitir, ¿ya? En este caso vemos que la educación es un derecho de las personas. Ahora, dentro de este marco de derecho, las personas, dentro de la educación, no pueden ser discriminadas o no puede haber ofertas de educación y demás cuyos requerimientos sean discriminatorios, que separen a unas personas de otras. ¿De acuerdo? Ahora, dice así, también el artículo en la ley 270/50, Ley General de la Persona con Discapacidad. Ahora, no necesariamente quiere decir que solamente hay leyes que están específicamente ligadas a la discriminación o que dentro de su interior tengan artículos que hablen de la discriminación. También hay leyes que ayudan a que ciertos grupos de personas sean incluidas para evitar la discriminación, como lo vemos en la Ley General de la Persona con Discapacidad. La Ley 26772, ley que establece que las ofertas de empleo y acceso a medios de formación educativa no podrán contener requisitos que constituyan una discriminación. Sea que, por ejemplo, en este caso, la definición de esto, según la OIT y otras normas, normalmente implica que hay una diferencia entre que la persona no esté calificada de acuerdo a conocimientos, características de aptitud médica y demás, contra el hecho de que sea una discriminación en sí. ¿Por qué? Porque básicamente hay una relación directa entre un puesto de trabajo y las características físicas que esta persona le permita trabajar en ello. Por ejemplo, un cargador, pero lamentablemente esta persona no cuenta con un brazo, por ejemplo. No puede realizar todas las tareas que realiza un cargador. De hecho, inclusive puede significar un riesgo para su vida, de acuerdo a la actividad que está realizando. Y si es así, es deber de la empresa prevenir esto. ¿Por qué? Porque esto está amparado conforme a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿De acuerdo? Ahora,
En el caso, por ejemplo, de la ley 27270, que es más reciente, que ha actualizado varias otras normas anteriores, como la 26772, es una ley contra actos de discriminación. Y esta ya es más generalizada y específica para los aspectos de discriminación. Ahora, la ley 30220 es la ley universitaria, ¿de acuerdo? Y en esta ley universitaria hace presente lo siguiente. Básicamente, la ley universitaria está asociada a derechos, pues, ¿no? Y características de estudio de la universidad, pero en el artículo 5, principio 5.16, y dense cuenta que este no es básicamente un numeral cualquiera, es un principio, y tiene un principio de no discriminación, ¿de acuerdo? No lo ahonda dentro de una de sus numerales, o dentro de uno de sus artículos, pero tiene un principio, que básicamente los principios rigen el carácter de todas las demás actuaciones. ¿De acuerdo? Vamos a ver también casos en los que la norma no especifica en algún numeral no debe haber discriminación o no se va a efectuar discriminación, sino más bien que en un principio de la norma todas las demás actuaciones, todos los demás numerales o normativas van a estar regidos conforme a un principio, y el principio dice esto. O en algunos casos van a señalar que se hacen de acuerdo a la Constitución. ¿De acuerdo? Y la Constitución menciona la no discriminación. Vamos a ver, por ejemplo, las de trabajo y relación laboral. Muy bien, ahí otra vez vemos a la 27270, la Ley contra Actos de Discriminación. Vemos el Decreto Supremo 019, Reglamento de la Ley General de Inspección, ¿ya? Y en este Reglamento de la Ley General de Inspección hay en el artículo 31, numeral 31.3, y en el artículo 25, ciertas referencias a la no discriminación. La 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, ya vimos en la anterior. Del mismo modo, aquí también se hace presente en las ofertas de trabajo y durante la relación laboral. El Decreto Supremo 004/2009, en el que se precisan actos de discriminación contra las trabajadoras del hogar. De acuerdo que en este aspecto, por ejemplo, se les ha incluido a las trabajadoras del hogar, y hay diferentes campos en los cuales se les está desarrollando aspectos de no discriminación. Vemos también las normas que prohíben la discriminación en el ámbito de la salud o servicios públicos. Muy bien. Servicios públicos o en este caso funcionarios públicos. La ley 26842, la Ley General de Salud, en sus artículos 1 y 2 establece a la salud como un derecho de las personas, muy bien, exigible, y en este caso también hace presente que no debe haber discriminación por ninguna índole para incurrir o tener acceso a este derecho. También la ley 27815, la del Código de Ética de la Función Pública. Yo, por ejemplo, si ejerzo alguna función pública, tengo un código de ética que en los artículos 3 y 6 señala la concordancia con la Constitución. Y si vemos en la Constitución, como dijimos al principio, tiene un artículo que específicamente habla acerca de la no discriminación. ¿De acuerdo? Es de lo que estábamos hablando en este caso. No todas las leyes, no todas las normas te dicen específicamente no discriminación. En este caso, hace presente en un artículo, digamos la 26842, y el caso, por ejemplo, de esta norma de la ética en la función pública, tiene una concordancia con la Constitución. Vemos en el caso de la discriminación del consumo, la ley 29571, en este caso se ha emitido un Código de Protección y Defensa del Consumidor. En su capítulo 5, en la última edición, tiene un capítulo dedicado a la protección de los intereses sociales y económicos. Recuerden que en este caso la discriminación, el estigma o lo que viene a ser, por ejemplo, en este caso los estereotipos, son de carácter social, y en el artículo 38 prohíben la discriminación de los consumidores. ¿De acuerdo? Ahora, en este caso las ordenanzas municipales obviamente obedecen básicamente a intereses de las municipalidades, y las municipalidades lo que hacen es lo siguiente: emitir ordenanzas de diferentes caracteres, nombres distintos, pero todas rigen en el mismo aspecto. Por lo general, yo he tramitado en este caso de licencias de funcionamiento, hemos recibido en algunos casos inspecciones municipales, inspección de seguridad en edificaciones y demás. Ahora,
Las municipalidades han emitido diferentes ordenanzas. Aquí tenemos, por ejemplo, la de San Juan del Lurigancho, la ordenanza que aprueba la prohibición del racismo y la discriminación en todos los ámbitos y formas de la jurisdicción de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho. La ordenanza 2160, la ordenanza que promueve el respeto y la igualdad. Si se dan cuenta, los términos son diferentes, pero abarcan los temas de la misma manera. Proviene, prohíbe y sanciona toda la manifestación de prácticas o de discriminación en Lima Metropolitana. La ordenanza 344, ordenanza que prohíbe toda forma de discriminación en el distrito de La Molina. Muy bien. Todos estos ordenanzas, y hay muchas más, porque hay muchos más distritos, todos los distritos tienen sus ordenanzas, y en este caso, por lo general, tienen algunos requerimientos. Cuando se trata de esto en una tienda, empresa, negocio y demás, te piden que cuando tienes atención al público, tu negocio tenga un letrero que especifica no a la discriminación, ¿de acuerdo? Y que señale la ordenanza de la municipalidad a la que corresponde. Entonces, las municipalidades también establecen normativas que están asociadas a la no discriminación, inclusive lo ponen como una exigencia. Muy bien. Ahora, ya vimos el tema normativo, ¿de acuerdo? Ya vimos que hay un marco normativo en relación a la no discriminación, que defiende a las personas en el caso del consumo, de la salud, en el caso municipal, en el caso que vayas a una tienda, también debe tener su letrerito que diga no participamos de la discriminación, pero eso con relación a cada uno de los distritos. Ahora, vamos a hablar ya del estigma social asociado al COVID-19, ¿de acuerdo? Y para esto hemos usado referencias asociadas a la UNICEF o la Organización Mundial de la Salud. ¿Bien? Ahora, ¿a qué se refiere con el estigma? Veíamos anteriormente que el estigma era básicamente marcar a alguien con fierro caliente, según la RAE. Veíamos, por ejemplo, que el estigma social, según Goffman, era básicamente señalar ciertas características negativas en las personas y agruparlas de acuerdo a ello. Pero asociado al COVID ya es un tema de estigma social en el contexto de la salud. Muy bien. Que es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica. Hablamos del COVID. Ahora, este tipo de trato puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, a quienes los cuidan, a sus familiares, amigos y, obviamente, comunidades. El brote epidémico actual del COVID-19 ha causado estigmatización social y comportamiento discriminatorio hacia personas de cierto origen o contexto. ¿De acuerdo? Yo recuerdo, por ejemplo, que en un principio la enfermedad se llamaba nCoV-19. Muy bien, porque bueno, surgió en 2019, pero básicamente se llamaba nuevo coronavirus, nCoV. Ahora, recuerdo que al principio había bastantes memes, bastantes bromas respecto a los chinos. Muy bien. Respecto a Wuhan, respecto a China, respecto a los viajes, respecto a los vuelos de avión y entre otras cosas. Es verdad que no esperaba en un principio que la enfermedad vaya a escalar de esta manera. Hubieron varios otros brotes de diferentes enfermedades como la H1N1 o entre otras. En este caso, por ejemplo, estas enfermedades no se propagaron por todo el mundo. No de la manera en la que esta enfermedad lo ha hecho. ¿De acuerdo? Pero las bromas, o en este caso, inician de una manera y cuando las personas equivocadas lo toman de manera equivocada, se convierte en otro tipo de cosas. Muy bien, como estábamos viendo en el caso, por ejemplo, de los estereotipos, o volverlo a partir de los estereotipos en un estigma social. Ahora, vamos a ver que en este caso el estigma social asociado al COVID se basa en 3 factores. ¿Cuáles son estos factores? Es una enfermedad nueva y en torno a esta existen todavía muchas incógnitas. Al principio, por ejemplo, se consideraba que la transmisión era leve, por lo tanto las personas solamente con el esputo, con básicamente las microgotas que emitimos al respirar o hablar, ya se producía el contagio. Pero posteriormente se descubrió que en las superficies, la enfermedad o el virus puede sobrevivir. A ver, que hay otra personita que quiere entrar. El virus puede sobrevivir un tiempo determinado. Muy bien. Entonces, esta información se va descubriendo con cierta periodicidad, inclusive los síntomas, aún, por ejemplo, siguen siendo bastante variables en ese aspecto.
Hay personas a las que se les pierde el sentido del gusto, pierden el sentido del olfato. Hay personas que les produce vómitos, que afecta su sistema digestivo. Hay personas a las cuales no les da ningún síntoma. Muy bien, es bastante variable en este aspecto y su diagnóstico depende justamente de nuestra capacidad para reconocer y básicamente anteponerse ante las necesidades, por ejemplo, de que uno tenga miedo o tenga preocupación. He visto mucha gente estar cohibido de comentar esto porque tienen miedo a la enfermedad y ni siquiera quieren saber si la tienen. Ahora, esta enfermedad no se conoce demasiado acerca de ella todavía. Bastante joven, ha iniciado recién en 2019, en diciembre. Ahora, frecuentemente tenemos miedo a lo desconocido. Ese es un factor principalmente que, debido también a muchas cosas que se han dicho acerca de esta enfermedad, han habido bastante desinformación. Ha habido bastante desinformación y obviamente tenemos miedo, pues, ¿no? Entonces, en base a eso. Esto me hace recordar, por ejemplo, cuando ocurría, no recuerdo en qué departamento ocurrió, pero resulta que ocurría, por ejemplo, que salió una noticia en internet de unas fotos de dos personas que realizaban tráfico de órganos. Y por lo consiguiente, los pobladores se unieron, buscaron a las dos personas, las encontraron y les estuvieron linchando. Al final resulta que el problema fue que la información, o en este caso la noticia, era falsa. La noticia de internet era falsa y se básicamente diseminó como un rumor. Y las personas incurrieron en un error en base a eso. ¿De acuerdo? Entonces, el miedo y la desinformación producen este tipo de cosas. Es fácil asociar este miedo a otras personas. Vemos los tres factores en el ejemplo que he dado. Ni siquiera las fotos se parecían en este caso. Recuerdo que esto dio en el Canal 5 hace más o menos 2 años. Y en este caso no se conocía mucho acerca de las personas o de cómo realizaban este tráfico, pero las reconocieron, las asociaron automáticamente porque se parecían, según decían, y como las personas tenían miedo, automáticamente actuaron y lincharon a estas personas cuando eran inocentes. Muy bien. Entonces, estos tres factores son importantes para evitar, si no en este caso, por ejemplo, un acto de linchamiento, porque no ocurre linchamiento a las personas que tienen COVID o que tratan a personas que tienen COVID, pero sí por lo menos comentarios o actitudes que sean negativas para las demás personas. Muy bien. Ahora, este impacto produce lo siguiente, ¿de acuerdo? Estamos hablando de las personas que sufren de este estigma y según lo que dice es llevar a las personas a que escondan la enfermedad para evitar la discriminación, ¿de acuerdo? Mucha gente tiene miedo acerca de la enfermedad. Mucha gente no conoce cómo tratarla. De hecho, actualmente no es que exista un tratamiento específico. Algunas personas hacen vaporizaciones, otras personas toman, por ejemplo, medicamentos, otras personas toman ciertas medidas. De hecho, hubo un periodo en el cual en Estados Unidos el presidente Donald Trump hizo presente que sería recomendable o recomendaba o veía la posibilidad de que el tratamiento fuese inyectarse lejía o inclusive, por ejemplo, hacer baños con luz ultravioleta, los cuales son básicamente medidas para desinfectar objetos inanimados, ¿ya? Objetos no orgánicos, pero no funcionan en este caso, más bien afectan a la salud de la persona. Y a partir de ahí, a partir de esa promulgación o esa connotación, que fue una opinión del presidente, varios casos en Estados Unidos implicaron intoxicación por inyecciones de lejía, entre otros. Ya, muy bien. Vamos a darnos prisa, nos queda un poquito corto el tiempo. Ahora, vamos a hablar ya específicamente de cómo se enfrenta a esto. Primero que nada, las palabras importan. Es recomendable no saturarnos de noticias negativas y debemos cuidar las palabras que usamos, vincular, ubicar, etnias, negativismo, entre otras cosas. ¿Qué es recomendable decir? Hablar de la enfermedad. Es importante que nosotros lo que sepamos lo comuniquemos, pero tenemos que tener información clara y precisa.
pero no es bueno o no es recomendable añadir etnias, como decir virus de Wuhan, virus chino o virus asiático. Hablar de personas que tienen COVID, personas que están recuperándose del COVID, personas que murieron después de contraer el COVID, pero no es recomendable referirse a las personas con la enfermedad como víctimas o casos de COVID, ¿bien? Porque las personas no son el COVID, ¿de acuerdo? Hablar de personas que pueden tener COVID o personas que presuntamente tienen COVID, pero no hablar de ellos como sospechosos o casos sospechosos, ¿bien? Porque deshumanizamos a las personas. Personas que tienen COVID, personas que se están recuperando del COVID o personas que murieron después de contraer el COVID. Pero en este caso no es recomendable referirse a las personas con enfermedad como víctimas o casos confirmados. Hablar de gente como que están contrayendo, pero no que están transmitiendo, infectando. Eso es transmitirles un sentido de culpabilidad, ¿de acuerdo? Estas son recomendaciones indicadas, por ejemplo, por la UNICEF, en este caso la Organización Mundial de la Salud. Hablar con precisión respecto al riesgo del COVID basando en datos científicos, estamos hablando de la precisión de la información. No permitir en este caso rumores o en este caso desinformación. Ahora, vamos a hablar acerca de las características de poner de su parte. Esta es una recomendación también de la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y hacen referencia, por ejemplo, a difundir los hechos. En este caso, yo, por ejemplo, en lo personal, para recabar cierta información, he tenido que contactar a la 113 para poder reconocer cierta información. En realidad es importante, en este caso, contactar con esas entidades. En el 113 hay varias formas de realizar una llamada, o en este caso hay personas que te atienden y te dan información. ¿Bien? Ahora, involucrar a agentes de influencia social, amplificar las voces, historias, imágenes, gente que experimenta el coronavirus pero que se recupera. Muy bien, yo he visto casos de personas de 90 y tantos años recuperarse, una mujer de 100 y pico años recuperarse, un ingeniero que estuvo en coma con un derrame cerebral, pero se recuperó del COVID, se infectó del COVID estando en coma y se recuperó del COVID y se recuperó por completo. Y así sucesivamente. La idea es mantener el mensaje positivo. En este caso, estas recomendaciones inclusive abarcan a niveles gubernamentales para garantizar un periodismo ético, que se tratan diferentes grupos étnicos, entre otros. Bien, pero nuestra parte está en informarnos e informar a los demás, evitar la desinformación. Ahora, básicamente otras recomendaciones eran la comprensión y la tolerancia, pero todo esto en el marco de la empatía, ponerse en el lugar de los demás para comprender y tolerar. Muy bien. ¿Qué grupos de personas se han visto estigmatizadas en esta enfermedad o debido a la pandemia del COVID? Las personas de ascendencia asiática, las personas que regresan de un viaje, los trabajadores del cuidado de la salud y personal de primeros auxilios, las personas que tienen la enfermedad y sus familiares y amigos, las personas que recién salen de la cuarentena. Bien, estas personas son las que se han visto afectadas. Ahora, una cosa es la pandemia y el problema de salud que esto representa, pero la pandemia tiene un efecto social que pone a prueba nuestra naturaleza tolerante. La desinformación y el medio ocasionan estigmas en grupos de personas a las que se les discrimina. Y para combatir el estigma y la discriminación debemos participar todos. Es un trabajo social y nosotros somos la sociedad en sí. Entonces nosotros tenemos que participar de esto y combatirlo a partir, pues, ¿no?, de nuestra propia manera de manejar nuestro lenguaje en comunicación, porque todos somos influencers, todos influenciamos a las personas con las que hablamos. ¿De acuerdo? Eso es todo por aquí conmigo. Más bien muy agradecido de su tiempo. Voy a darle paso, en este caso, al señor Carlos Soto. Muchas gracias por la exposición, estimado ingeniero Víctor. Ahora mismo va a dar inicio a la exposición del señor Carlos Soto. Me indicas, por favor, Carlos, cuándo puedas presentar. Sí, quiero poder compartir pantalla, pero... Ahora mismo debe salir habilitada ya la opción. Ahí está, listo. Ahora sí, damos inicio.
Hola, hola, ¿me están escuchando? ¿Me escuchan? Lo escuchamos, señor Carlos. Por favor, de inicio. Sí, pero estoy tratando de compartir la pantalla, pero no avanza, no sé qué pasa. Mismo, ya podemos ver su pantalla. Me parece que si va yendo hacia abajo, se van a poder visualizar las diapositivas. ¿Sí? A ver. Bien, mi nombre es Carlos Soto, soy administrador de empresas, estudié en la Universidad de Lima, me especialicé en finanzas y después de más de 30 años de trabajar en finanzas y ser especialista en finanzas, con, con reconocimiento incluso por ESAN, como especialidad en finanzas, alguien me hizo una pregunta que me cambió toda la vida. Y me dijo, a ver, tú que eres el de los números, el bottom liner, el que quiere saber los resultados, el que quiere determinar a dónde se originó una diferencia para poder saber qué ocurrió. Entonces era un especialista en balanzas, hablaba con los auditores. Y esta persona me dijo, a ver, ¿qué pasa si tú creas dos empresas que venden el mismo producto, que hacen exactamente lo mismo, que venden al mismo precio, que tienen la misma publicidad, están situadas una al frente de la otra? El mercado es el mismo, las ofertas son las mismas y los precios son los mismos. Al cabo de un año, una de las empresas ganó más que las otras. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y sí, claro, la respuesta es clara, ¿no? La respuesta es, lo que pasó es que la gente trabajó diferente. Y algo hizo que la gente trabajara diferente. Y eso me llevó al coaching. Entonces me certifiqué en coaching de equipos, en programación neurolingüística, etcétera. Y eso me llevó a hoy, donde trabajo como coach, aunque mucha gente no entiende qué cosa es ser un coach. Y en eso intervino mucho la televisión, cuando hasta los bailarines tenían su coach, que en realidad lo que hacían era decirles qué cosa es lo que tenían que hacer. Los coaches no hacemos eso. La palabra coach o el coaching viene de un término europeo que hablaba de un coche así tipo calecita que llevaba a las personas de un sitio a otro. Y a la persona, el cochero, o como quieran llamarlo, era el coach. Y lo que hacía era coaching, llevar a unas personas de un lado a otro. Y eso es lo que los coaches hacemos. Llevar a las personas de un lado a otro, de un punto A un punto B, de tal forma de que ellos se sientan cómodos y sientan que eso es su solución. Los coaches tenemos las preguntas y los clientes tienen las respuestas. Cuando yo te digo qué cosa es lo y no sientes la respuesta como tuya, porque yo te dije, ¿sabes qué? Yo en un caso similar al que me dices, yo hice tal cosa y funcionó. Entonces eso es un asesor. Un consultor es un poquito más específico. Sabe exactamente qué es lo que hay que hacer en determinadas cosas. Y entonces él te dice, ¿sabes qué? Yo soy un consultor tributario y te digo, lo mejor que puedes hacer en este caso es tal cosa. El tema es que esto nos va a ir moviendo siempre a que la solución no es de la persona que está tomando la decisión, es del asesor, del consultor, del consejero. Y eso me gustó por eso estoy ahora en el tema de lo que es coaching.
Bueno, ese es un poco mi currículum resumido sobre el coaching y mis títulos y esas cosas. Yo creo que las personas no son ingenieros porque son ingenieros porque les gusta hacer lo que hacen, ¿no? Yo siempre recuerdo un jefe mío que siempre me decía, ingeniero es cualquiera, y discúlpenme los ingenieros. Ser un señor es toda una vida, porque ingeniero se es en 5 o en 6 años, se es ingeniero. Yo prefiero que me digan señor, porque un señor es toda una vida. Y yo me lo guardé, yo me guardo muchas cosas de mucha gente que me fue enseñando cosas en el campo. Bien, pero pasemos a nuestro tema. Nuestro tema es la estigmatización ante el COVID-19. Y acá tenemos un buen ejemplo, ¿no? En el barrio tenemos un vecino que es policía, que en sus ratos libres, cuando los tiene, es bombero, y que también se casó con una intensivista, un médico de cuidados intensivos, ¿no? Y entonces todas las noches la gente sale, los aplaude sin verlos, ¿no? Para agradecerles que son nuestros héroes. Pero cuando regresan a sus casas, después de un arduo día de trabajo, lo único que escuchan es que se vayan, que se vayan, que se vayan. ¿Y eso por qué? Porque la gente tiene miedo, ¿no? O sea, es bueno que ellos combatan a la pandemia, pero no es bueno que estén a nuestro lado, ¿no? Porque todo el mundo tiene miedo. Y es que básicamente y lo tenemos acá, el origen de este estigma, de esta marca que les ponemos a las personas que están cerca del coronavirus, es el miedo. Nosotros somos muy llamados a culpar a alguien, ¿no? Entonces, si me contagié, es porque mi vecino es policía, mi vecina es intensivista, mi vecina es enfermera, o él es paramédico, ¿no? Desconociendo de que hay muchas medidas de protección que además las vemos todos los días en la televisión, ¿no? Distanciamiento social, que incluso ya viene con más detalle, ¿no? O sea, antes venía solamente 1 metro de distancia, después fueron 2, y después resulta que caminando ya son 4, y que en bicicleta son 10, y ahora último, incluso la Organización Mundial de la Salud está investigando si el virus se encuentra en el ambiente. Entonces ahora, buscar un culpable es una cosa que siempre se ha hecho, que es decir, el culpable de esto es fulano, es sutano o es mengano. Ni son los chinos, ni son las líneas aéreas, ni son que no se tomaron ni son los ambulantes. En realidad acá culpables somos todos porque todos no estamos tomando las medidas que se requieren para combatir el coronavirus. Entonces cualquier persona portadora del coronavirus genera una respuesta negativa y los vemos como inaceptables, como inferiores, como diferentes. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Porque todos somos conscientes que todo ha cambiado y nada ha cambiado. Todos sabemos que las circunstancias, las situaciones que vamos a encontrar cuando regresemos a nuestras labores cotidianas, si regresamos en alguna forma a esa forma de trabajo, es que todo ha cambiado. Hoy día, antes de salir a la calle, siempre pensamos, ¿a dónde voy? ¿Por dónde voy? Hay algunos que hasta tienen su GPS, ¿no? Que les dicen qué ruta usar para no pasar cerca a ninguno de estos apestados que tienen el coronavirus.
Entonces, yo siempre digo, hay que hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿usamos las mascarillas solo porque es obligatorio? ¿O porque estamos convencidos de que así debe ser? Ahora usamos protectores faciales porque si no, no me dejan subir al micro, ¿no? Guardamos la distancia social hasta que vemos a alguien con intenciones de meterse en la cola y entonces nos pegamos todos, ¿no? Cuando para ir a comprar en nuestras casas salimos varios, ¿no? Y peor aún, ¿no? Ya no nos lavamos las manos a cada rato. ¿Y eso por qué? Porque no hemos cambiado en el fondo. Nuestro cambio es solo para la exportación. Es para que los demás vean que estamos cumpliendo con algo. Porque los cambios, ¿cómo se producen los cambios en las personas? Los cambios se producen porque tomamos conciencia de que hay algo que tenemos que cambiar. Nadie cambia si no sabe que hay que cambiar algo. Y por lo general, cuando uno está metido dentro del problema, es el problema. Entonces, si alguien tiene una actitud que nadie se la hace notar, nunca la va a cambiar. Es como si yo ahorita, mientras hablo con ustedes, todo el tiempo estuviera y seguiría hablando haciendo esto. Y es que si nadie me dice, oye, Carlos, cuando tú estás hablando, siempre te metes los dedos en la boca. Y entonces recién cuando tomo conciencia de que eso no está bien, es cuando lo quiero cambiar. Ahí les pongo la historia. A mí me gustan mucho las historias. Me dicen que soy un storyteller. Últimamente incluso acuñé un término que se llama el poemtelling. Porque hay algunos poemas que nos dejan enseñanzas de por vida, ¿no? Era un funcionario internacional que cada vez que venía, siempre hacía esto, cuando tenía un problema. Y se lo jalaba, y se lo jalaba, y se lo jalaba. Y entonces más bien te distraía. Porque decías, ¿en qué momento se va a empezar a agarrar el pelo para empezar a tomar, enfocarme más bien, enfocarme en ese punto? Porque algo pasa que no lo convence, ¿no? Y era un controller internacional de una transnacional. Y un día en una cena le dije, XX, ¿por qué haces eso? ¿Qué cosa? Eso. No lo había notado. Y a partir de ese momento, cada una de sus visitas cambió, porque ya no se agarraba el pelo. No sé cómo hacía, se agarraba las piernas, no sé yo. Pero eso es una cosa que es bien importante. Para cambiar alguna cosa hay que tomar conciencia de que es necesario hacer ese cambio. ¿Hemos descubierto nosotros que tenemos que cambiar algo? ¿O solamente lo hacemos para la exportación? Esa es una respuesta que las dejo a ustedes. Ustedes son los que tienen que saber qué cosa es lo que tienen que cambiar y si hay algo que cambiar, porque algunos no tienen nada que cambiar. En nuestro ejemplo del policía bombero, no es una exageración, es una realidad. Y es una discriminación contra las personas que además están en la primera línea, defendiéndonos del coronavirus. Y entonces yo siempre me pregunté, todos estos protocolos de bioseguridad incluyen temas de no discriminar, de no estigmatizar a las personas. Pues no, porque ahora tenemos grandes verdades que se han convertido en verdades por las redes sociales, sin serlos,
¿no? Que dice que el mercado laboral no es para los viejos. Y ahora resulta de que viejos somos casi todos, porque ya después de los 45 años, mejor que ni venga por acá porque puede traer el virus, o si lo contagiamos vamos a tener un problema, ¿no? El tema de los discapacitados, que ya no son hábiles para el trabajo. O sea, una persona, por ejemplo, yo tengo un hijo que es autista, ¿no? Ya tiene 20 años. Y cuando estaba en el colegio, estaba en un colegio especial, y yo y su mamá buscábamos dónde enseñarle, dónde hacer que llevara su escolaridad. Nos encontramos con una especialista que además es renombrada y muy conocida internacionalmente, que nos atendió porque era la directora del centro educativo donde estaba mi hijo, y nos dijo, no existe ni existirá un colegio para su hijo. ¿Qué fue lo que pasó? Esos son los grandes estigmas. O sea, un autista no puede trabajar. Un autista no puede ir a un colegio normal. ¿Y qué pasó? Que hace 2 años se graduó con el 7º puesto en un colegio normal. Entonces sí existía el colegio, solamente faltaba creer en él, ¿no? Otra de las grandes verdades, que incluso ahora ya están en la legislación, que los obesos solamente pueden trabajar si exceptúan a su empleador de cualquier contagio que pudieran tener. Entonces los gorditos ya no pueden trabajar, ¿no? Esa es una discriminación en las leyes, ¿no? La población vulnerable debe quedarse en su casa. Otro tema, ¿no? ¿Cuál es la población vulnerable? Yo tengo un compañero de promoción de mi colegio, que yo hablaba con él normalmente, o sea, hablábamos normalmente, pero hubo 2 semanas en que yo lo llamé y entonces me decían, está con asma. Entonces, y además él había tenido asma desde que yo estaba en el colegio, ¿no? Antes de ayer recibí su llamada y me dice, Carlitos, no he tenido asma, he tenido COVID, ¿no? Él, cardíaco, asmático, con un cáncer en el pulmón, fue contagiado por COVID sin salir de su casa. Entonces me dice, el único sitio donde yo creo que puedo haberme contagiado es en el ascensor de mi casa cuando bajé a ver mi automóvil que ya lo tenía parado no sé cuánto tiempo. Porque es el único punto, digamos, de los conocidos que yo he frecuentado porque no salgo para nada, ¿no? Él trabaja desde su casa, en su computadora, y sí, pues, ¿no? O sea, y siguió trabajando mientras estaba enfermo. Ese es un caso de población vulnerable que menos mal, digamos, no es que sea sintomático, sino que lo pudo superar bien, ¿no? Otra gran verdad es, viven en los conos, mejor no hay que traerlos a la oficina. Porque esas son zonas rojas, son zonas calientes, que además salen en la televisión. En la televisión dice, esa es una zona roja, es una zona caliente, ¿no? Para el coronavirus. Yo no digo que hay que ser arriesgados y hacer que todo cambie. Y que no pasa nada, y que podemos salir sin mascarillas, y que podemos salir sin protectores faciales, y que podemos... No, hay que tomar las medidas necesarias para no contagiarse, solamente. En nosotros está acabar con esta discriminación y esta estigmatización de las personas por el COVID-19, ¿no?
Este es un caso terrible que la vez pasada lo vi en la televisión en Argentina, ¿no? En este edificio no entra, ¿no? O sea, una persona que trabaja en cuidados intensivos, jugándose la vida, no puede entrar a su casa, ¿no? Eso sí es discriminación, y discriminación de la más fuerte. Lo que sí nos trajo la cuarentena fue tiempo de reflexión. ¿Cómo debemos regresar a nuestras labores? Me hicieron esa pregunta varias veces. Escribí un par de artículos sobre eso, que dice buscando nuestro equilibrio y con actitud positiva. Así debemos regresar. Buscar nuestro equilibrio no es buscar el punto de equilibrio económico, ¿no? Ingresos iguales a egresos y punto, ¿no? Porque así no salimos a ninguna parte. Solamente hay que tratar de equilibrar las fuerzas positivas con las negativas. Y si eso nos da una tendencia positiva, pues bueno. Y si no, ver qué podemos hacer para cambiarlo. Hay que buscar el equilibrio, primero, de todas las fuerzas que tenemos en juego. Y para eso existe lo que se llama el propósito de vida. ¿Ustedes saben para qué han venido a este mundo? ¿Ustedes creen que están aquí sin un propósito? Todos tenemos que tener un propósito y tenemos que tenerlo claro. ¿Queremos avanzar? Tenemos que tenerlo claro. No hay forma de cambiar algo, un rumbo, si no tenemos claro nuestro propósito de vida. ¿Y qué es el propósito de vida? Es lo que nos va a llevar al logro de las metas y objetivos, tanto personales como empresariales, haciendo que todo esto sea compatible y que esté en armonía y que fluyan normalmente. Repasemos, es la palanca que lleva al logro de metas y objetivos, tanto personales como empresariales, haciendo que sean compatibles y que ambas estén en armonía y fluyan naturalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que estar en armonía con el propósito de la organización. Hay que compatibilizar eso, ¿no? Y acá está un esquema de cómo llegar a tu propósito de vida. Primero, 4 grandes círculos que están entrelazados, ¿no? Uno es lo que amas. ¿Qué es lo que amas? ¿Qué te gusta? Talentos, todos tenemos talentos, ¿eh? Que está en nosotros convertirlos en fortalezas. Pero todos venimos con al menos 5 talentos según Gallup, que ha entrevistado más de 5 millones de personas para determinar cuáles son los talentos. Si los tienen, los pueden encontrar en internet, en algunos casos hasta gratis. Después a Diana le pasaré un link para que puedan ubicar cada uno sus talentos. Un tercer círculo que es lo que el mundo necesita. ¿Qué necesita el mundo? Hoy día, ¿qué necesita? ¿No? Y por último, por lo que me pagan, ¿no? De ahí va a salir nuestro propósito. Porque lo que amas con tus talentos va a generar pasión. Lo que amas con lo que el mundo necesita va a determinar tu visión. Tus talentos y por lo que te pagan es la profesión. Y lo que el mundo necesita por lo que te pagan es vocación. Y entre pasión, misión, profesión y vocación va a salir tu propósito de vida. Que deben tenerlo claro. O sea, tuvimos más de 3 meses para pensar cuál era nuestro propósito de vida. ¿Para qué estábamos aquí? Y eso es lo que tenemos que poner en práctica para regresar a nuestras labores. Si regresamos como lo veníamos haciendo,
es lo que nos va a hacer lograr nuestros objetivos. Y nos va a hacer sentir que con eso trascendemos. Y cuando terminamos, estamos totalmente satisfechos con lo que hemos hecho. Esto sale de una introspección que va de nuestra estructura superficial hasta la estructura más profunda, ¿no? Cuando uno pregunta ¿para qué? ¿No? Los coaches no preguntamos por qué, porque cuando preguntamos por qué, lo único que conseguimos es excusas, es explicaciones de por qué no se hizo algo. Nosotros preguntamos ¿para qué? ¿No? Yo siempre recuerdo una vez dictando en una universidad, siempre hay el alumno rebelde. No, este no era rebelde, todo le parecía mal. Entonces, un día hablando de estos temas, le digo, ¿tú qué cosa quieres lograr? No, yo quiero ser el gerente de mi empresa. Ajá. Y le dije, ¿y para qué? Bueno, porque me gusta, porque así voy a ganar más. Ajá. ¿Y para qué quieres ganar más? Bueno, para darle satisfacción a mi familia. ¿Y para qué quieres darle satisfacción a tu familia? Bueno, para poder estar tranquilos y poder viajar cuando querramos. ¿Y para qué? Y comencé en ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Lo tuve como 15 minutos en que cada respuesta era más lenta. Cada pregunta lo hacía pensar más. Y entonces, a las finales, casi se me pone a llorar y me dice, para demostrarle a mi papá que sí puedo. ¿Ese era el propósito de su vida? No, pero era lo que lo estaba moviendo, ¿no? Lo que sí es importante es que tú, una vez que encuentres tu propósito de vida, lo decretes, lo declares. Mi propósito de vida es tal. Verbalízalo. Ponle las palabras que tú consideres convenientes, porque el propósito es lo que va a guiar toda tu existencia de aquí y en adelante. Y aquí viene cómo amarramos este tema, el propósito de vida, que se ha convertido más o menos en mi caballito de batalla para que las personas tomen conciencia de cuál es su propósito de vida. Si encontramos nuestro propósito de vida, y conocemos nuestros valores, vamos a encontrar el espacio en el cual la discriminación, identidad, preferencia sexual, edad, discapacidad, enfermedad, incluso cultural, porque hay gente que dice, no, yo no hablo con tontos, pues. O sea, yo soy de la de Lima, ¿sí? ¿Y eso te hace más sabio, más que te hace más humano? No, pues, eso no es así. Entonces, la única forma de salir de la estigmatización que ha generado el COVID-19 es eso. Y hoy en día ya nos estamos encontrando con personas que al pensar que ya ya superaron el virus, ¿ya? Consideran que tienen una ventaja. Y hay gente que ya lo está poniendo en su currículum, ¿no? Porque la gente piensa que como yo ya superé el virus, entonces ahora tengo inmunidad, pues entonces tengo preferencia para que me tomen en un trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la discriminación tiene dos aspectos. Digamos, uno negativo, por el cual tú no eres elegible, ¿no? Y uno positivo por el
tú sí eres elegible. Son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero, por ejemplo, favorecer en una selección a alguien porque cree que ya tiene inmunidad, porque ya tuvo al coronavirus, entonces es es una preferencia odiosa, ¿no? O sea, menos mal te salvaste, pues. Pero eso no debe ser un punto más en tu currículum, ¿no? Porque yo incluso pensaría, bueno, te salvaste pues porque tú no tomaste las medidas, te enfermaste, bueno, menos mal te salvaste, pero entonces, ¿eso es bueno o es malo? Yo siempre digo que la vida es demasiado corta para trabajar en el sitio equivocado. ¿Y cuál es el sitio equivocado? El sitio equivocado es en el que no puedo apreciar un propósito que me inspire y en los valores reales de sus líderes, ¿no? No son compatibles con los míos. Porque una cosa es decir, yo soy honrado, y otra cosa es demostrar que eres honrado, pues, ¿no? Yo traía a colación la vez pasada, cuando yo me certifiqué, tuve la suerte de certificarme en coaching de equipos en Argentina, y fuimos de varios países. Dentro de ellos había una ecuatoriana, muy guapa, que había viajado con su hija. Entonces, a la que era la capacitación, que era Outdoor Team Coaching, o sea, coaching de equipos fuera de la oficina. La chiquita no estuvo, ¿no? Pero resulta de que como terminó el mismo día y veníamos para el norte, nos tocó el mismo avión, ¿no? No la misma fila, pero nos podíamos ver, ¿no? Y ella viajaba con su hija, ¿no? Y para ella todo el tiempo el tema de valores era fundamental. Y siempre hablaba de la honradez como uno de sus valores, ¿no? Yo estaba en el avión ahí y de repente veo que la chiquita abría el maletín y ahí se metieron las frazadas, ahí se metieron los cubiertos, ahí se metieron los platos, ¿no? Entonces decía, ¿dónde está el tiempo? Somos coach toda una vida, es una forma de vida. Y ese es el sitio equivocado. ¿Y cuál es el sitio correcto? El sitio correcto es en el que siento pasión por lo que hago, orgullo de pertenecer a esa organización, donde el trabajo que hago es propósito. Así que eso es lo que quería decirles. Tomé varias notas mientras hablaba mi predecesor. Y efectivamente, o sea, él tiene toda la... en todo este tema de legislación que tiene que ver con la no discriminación, ¿no? Lo que sí quiero decirles es que hoy en día hay mucha gente que ya son expertos pues, en COVID-19. No existen los expertos en COVID-19. Ni yo, ni nadie. Ni Víctor, ni Diana, porque todos estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de este famoso virus, ¿no? Entonces,
Bueno, parece que el señor Carlos está teniendo problemas de conexión en estos momentos. Parece que nos está fallando ya en el cierre de su presentación. Sin embargo, ya estaba ingresando a su mensaje final, el cual era el vínculo entre ambas perspectivas de los expositores, ¿no? Respecto a la prevención de la estigmatización y cómo erradicarla sobre el COVID. Estaba un poco complementando tanto el tema más centrado al ámbito legal y más hacia su perspectiva ya de más reflexiva, más introspectiva. Me parece que ya volvió Carlos con la conexión y puedes cerrar con tu mensaje ya para dar paso a la Sí, pregunta. sí. Le quería decir es, o sea, ¿qué es sumar? Es buscar cómo subirlas, ¿no? Sumar restando, oh, está muy inestable la conexión. Sumar restando es reduzco las personas y consigo el mismo resultado, ¿no? O sea, hay dos formas de ver el tema, o vendo más o gasto menos, ¿no? Y esa es la forma tradicional en la cual se ve la dirección de la empresa, ¿no? Les tenía una historia ahí, pero creo que ya no hay tiempo. Tú me dices, Mateo, ¿hay tiempo? ¿Unos 3 minutitos? Efectivamente, antes de que hagamos el cierre con su historia, les recuerdo a todos los que estamos escuchando, pueden realizar sus preguntas en el chat, si es que las hubiera. Van a ver, me has acordado bastante esto a la época académica, van a ver puntos extra en la evaluación para aquellos que realicen sus preguntas, aquellos que estén interesados o tengan alguna consulta que quieran resolver, y la pueden escribir por el chat. Nosotros vamos a proceder a leerla y a pedirles a los expositores que nos respondan. Entonces seguimos, Carlos. La Sí, última historia ya tres para ir minutitos nada cerrando. más. Ah, Mira, hay bueno, una perfecto. historia que es bien, es una historia que es bien interesante, ¿no? Y que es muy rápida, ¿ya? Había un cuartel donde estaba el jefe del cuartel, el coronel, el general, lo que sea, ¿no? Y siempre hay un soldadito, pues, que lo hace todo, ¿no? Y el que soluciona todos los problemas. Resulta que iba a haber una inspección y le pasan la voz al general y le dicen, general, están yendo del comando a inspeccionar la base. Entonces el general se da una vuelta por todo el cuartel, ¿no? Y encuentra que había una pared que estaba sucia, muy sucia, ¿no? Y entonces le dice, pucha, ¿y ahora qué voy a hacer? Que no sé cuánto. Entonces el soldadito le dice, general, no hay ningún problema. Me voy al almacén, saco la pintura blanca, me voy al fondo, lo pinto y nadie va a notarlo porque no vamos a parar frente a la pared que está recién pintada. Perfecto, le dice entonces el soldadito, corre, va al almacén, agarra su balde de pintura, se va y pinta toda la pared, ¡ah, listo! Regresa corriendo para poder cambiarse de uniforme porque ya venía la inspección y se tropieza y se cae. Resultado, una gran mancha blanca en el piso, en el patio, ¿no? Uy, ¿ahora qué vamos a hacer con esta mancha? Y el soldadito le dice, no se preocupe, mi general, esto lo solucionamos ahorita. Y lo que hizo fue pintar un gran cuadrado blanco en el patio. Listo, se acabó el problema. Llegó la inspección, todos felices, todos contentos. Pero el tema no termina ahí, el tema termina en que a partir de ese año había todos los años en el presupuesto pintura blanca para pintar el cuadrado blanco, que era algo debería haber pasado en ese cuadrado para estar pintado en el piso de blanco. Después de unos años ya resulta que se hacían hasta paradas militares frente al cuadrado blanco, porque algo importante tiene que haber pasado ahí para estar pintado de blanco, ¿no? Y así todos los años. Y yo quería terminar con esta pregunta. En tu empresa, ¿cuántos cuadrados blancos hay? ¿Cuántas cosas se hacen? Porque siempre se han hecho. ¿Y cuántas cosas puedes cambiar? Porque son innecesarias. Muchas gracias. Excelente presentación, entonces, para ambos expositores. Les recuerdo la solicitud de las preguntas. Parece que se han quedado impactados con esta última historia. Entonces, para ir cerrando, dado que parece que no hay ninguna solicitud de preguntas, me gustaría hacer un poco un cierre a grandes rasgos, una idea principal de cada expositor, tanto de Víctor como del señor Carlos, para quedarnos con un mensaje final respecto a ese tema, y ya posteriormente vamos a pasar a la evaluación. Mediante el chat les voy a pasar el link cuando terminen de sus dos intervenciones los expositores, para que puedan desarrollar la evaluación y poder recibir el certificado que conlleva la capacitación presente.
Entonces, por favor, unos comentarios, una última idea para llevarnos. El señor Carlos, si puede comenzar, y después el ingeniero Víctor. Bien, yo agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Yo, como les dije, no existen especialistas en COVID. Yo tampoco lo soy. Sí puedo ver temas de recursos humanos, de capacitación y de actitudes. Para mí el tema pasa por la actitud de las personas para enfrentar un trabajo. Yo me enorgullezco de ayudar a las empresas en este trance, pero no soy un especialista. Los especialistas nos estamos haciendo. En algún momento me decían, tú eres un especialista en hiperinflación, de la época del primer gobierno de Alan. Y porque yo era gerente de finanzas en esa época, y ahí aprendí. Después me convertí en un especialista en hiperinflación cuando ya no era necesario, ¿no? Espero que esta vez yo sea un especialista en COVID-19 cuando ya no sea necesario. Ya anunciaron en el mañana que en octubre tendremos vacuna para el 98% de la población. Espero. Gracias. Excelente. Ahora le damos la posta al ingeniero Víctor y nos puede dar un comentario final. Tal ¿cómo están? En este caso, yo agradezco la participación de todos los asistentes. Cabe mencionar, por ejemplo, que sí, bueno, como he descrito anteriormente, hay un marco normativo, hay un marco estructural dentro de las entidades, dentro de los diferentes organismos del Estado, pero al margen de lo que puede normar o no la ley, actividades, por ejemplo, cotidianas, como venta o compra de artículos, es importante contemplar que este es un aspecto social. ¿Bien? Entonces, al margen de lo que pueda normar el Estado, el problema básicamente radica en nuestra actitud. Somos nosotros los que definimos básicamente qué es lo que decimos o no. Y muchas veces tenemos que empezar a meditar mejor qué es lo que estamos diciendo o cómo lo estamos diciendo y a quién. ¿Por qué? Porque yo no considero que sea correcto, por así decirlo, retenerse de poder comentar algún chiste o alguna broma. No es malo en ese aspecto, porque yo he conocido, yo he visto, yo veo memes, veo información, pero lo importante es tener la información clara y saber bien que la persona con la que hablas, pues no eh, por así decirlo, maneja información clara. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues, ¿no? El resto ya no es desinformación, ya no es estigma o estereotipo, porque hasta cierto punto uno conoce, pues, ¿no? Que las bromas son bromas en sí. Muy bien. En este caso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Y parece que una de nuestra estimada Ana Flavia se animó a realizar una pregunta y puede contestarla cualquiera de los dos, o si quieren ambos, que es lo mejor también. Divulgar un comentario en el trabajo no confirmado es una actitud de estigmatización laboral o falta de ética. Me imagino que se refiere a cualquier tipo de comentario relacionado al COVID que no esté confirmado. ¿Podría considerarse eso una actitud de estigmatización, según ustedes? Bueno, no les molesta si respondo yo, ¿verdad? O Por señor favor, Carlos, si usted tiene algo, quiere decir algo más, no hay problema, yo le cedo la palabra. No, no, Víctor, dale, dale. Ya. Bueno, para empezar, por ejemplo, en este caso, divulgar un comentario en el trabajo no confirmado es una actitud de estigmatización laboral o falta de ética. Yo diría en este caso que vámonos a la definición. Veíamos que estigma es deliberadamente, en este caso, contemplar una característica de una persona y agruparlo, ¿de acuerdo? O cualquier actividad que lleve a eso, básicamente sería una probable estigmatización o discriminación. Pero en este caso, un comentario en el trabajo de información no confirmada diría más que nada que es un problema de falta de ética. ¿Por qué? En este caso, la ética también abarca la discriminación y ¿cómo se llama? Y la estigmatización, pero no es exclusivo de ello.
¿De acuerdo? Porque veíamos, por ejemplo, que el marco normativo del Estado establecía un código de ética dentro del cual estaba la estigmatización o discriminación. No es ético discriminar, pero en este caso lo veo más que nada por la perspectiva de una característica de una falta de ética, porque no está directamente ligado compartir información, no necesariamente, por ejemplo, puede ser del COVID en general, pero sí es una falta de ética si, por ejemplo, un compañero tiene un contagio o sospechas de un contagio y comienzas a divulgarlo. Esa es una falta de ética porque no hay información confirmada. ¿De acuerdo? La desinformación de por sí y promulgarla es una falta de ética. Pero si tú comienzas a decir o a generar actitudes contra esa persona, agruparlo, establecer tu comportamiento de manera discriminatoria con esa persona específicamente y asociándolo a un grupo, entonces eso ya es discriminación y estigmatización de por medio. Muy bien. Espero haber resuelto la duda. Excelente, muchas gracias, ingeniero Víctor. Creo que con eso... Uy. Bueno, aquí la respuesta de Ana Flavia. Si tenemos compañeros en alto riesgo de contagio y se reincorporan en el trabajo, ¿deben estar aislados en una parte específica del lugar o actuar con total normalidad? ¿Uno de los dos se anima a responder? Sí, yo creo que el tema, Carlos, sí, yo creo que el tema pasa por tomar las medidas de precaución que ya conocemos, ¿no? El distanciamiento social. O sea, si yo vivo a ver, una zona roja, por ejemplo, es Gamarra. Digamos que yo vivo en Gamarra, estoy condenado a no trabajar. Si se requiere que yo esté en mi puesto de trabajo, porque no lo puedo hacer. Yo creo que sí es importante tomar las medidas de precaución, pero sin que éstas signifiquen, te voy a aislar por completo, pues, ¿no? Porque no tenemos la certeza de que la persona lo tenga, y para eso hay mascarillas, protectores faciales y todo lo demás, ¿no? Listo. Entonces, con eso más o menos vamos dando ya el cierre a esta capacitación. Me parece que ya les indicaron que deben realizar la evaluación. Me parece que Claudia ya les ha alcanzado el link en el cual deben desarrollar la misma. Tienen aproximadamente un tiempo de 15 minutos de aquí en adelante para que puedan desarrollarla. Son 10 preguntas relacionadas al contenido de la capacitación, bastante sencillas. Si han estado atentos, van a poder responderlas con total normalidad, bastante bien. Más bien, desde aquí hay que agradecerles tanto a los expositores como a la empresa Ideas Group y a todos los participantes por esta oportunidad para poder contribuir con el conocimiento y poder guiarnos en esta lucha que nos ha tocado contra el COVID, y en este caso sobre todo para poder prevenir que se difundan estos estigmas referidos a las personas que han poseído o que tienen COVID en este momento, y que es un tema bastante delicado, sobre todo al momento del trato de las personas. Entonces, y me indican que les haga recordar que por favor es obligatorio responder a la evaluación. Me parece que ya tienen el link. Al completar esta evaluación, vamos a poder otorgarles, en caso de ser aprobatoria la nota, el certificado que aprueba su participación en esta capacitación y que valida los conocimientos que han obtenido de la misma. ¿Sí? Con eso, entonces, vamos dando cierre a la capacitación. Reitero, muchísimas gracias por la oportunidad. De nombre de DS Consultores, a Grupo Ideados y a los que nos están acompañando en estos momentos, a los expositores, no sé si quieren dar su mensaje de agradecimiento, despedida. Sí, tengo la conexión un poco inestable, eso es lo que me dice la pantalla, pero quería agradecerle su atención
y que estén viendo este tema que es tan importante, porque este lo estamos construyendo todos juntos, ¿no? Cualquier cosa que podamos aportar está ayudando a solucionar. Bueno, en este caso yo quisiera también agradecer a todos por su asistencia. De todas maneras, siempre estén leyendo, investigando, infórmense bien para que de todas maneras la información quede clara. Todo lo demás es tolerable en ese sentido. Y Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y listo. Entonces con eso más o menos vamos por cerrada y por terminada la capacitación. Por favor continúen desarrollando su evaluación. En estos momentos voy a detener la grabación y vamos a proceder a terminar la presentación y el Zoom. Muchísimas gracias a todos.